Mientras todos celebraban el cumpleaños de mi nieto, yo estaba sola en la cocina, agotada, sin imaginar que un simple boleto de lotería cambiaría mi noche por completo. ¿Alguna vez algo inesperado te alegró justo cuando más lo necesitabas? Si te gustan las historias que parecen sacadas de la vida real pero con un giro sorprendente, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Era la celebración del 8º aniversario de mi nieto, Leo. La casa estaba repleta, una marea de pequeños bulliciosos que convertían la sala en un remolino de risas y el crujido festivo del papel de regalo. El aire, denso con el dulzor del pastel de chocolate y el eco de canciones infantiles, vibraba con el correr constante de pies diminutos. Era un torbellino, un desorden alegre, la definición misma de una fiesta. Mi hija, Clara, y su esposo, David, observaban a Leo, quien se erigía triunfante en el centro de la algarabía. Vestía un traje de explorador de juguete, empuñando una lupa como si acabara de descubrir un tesoro legendario. Ernesto, mi compañero, se reclinaba en un sillón entreteniendo a Leo con una pequeña brújula, emitiendo sonidos de guau y zajá para arrancarle carcajadas. Yo, sin embargo, estaba en la cocina, un santuario de vapor y aromas. Las ollas burbujeaban, la sartén chisporroteaba y el calor del horno envolvía la estancia. Me movía con la precisión de un chef en hora punta, troceando, revolviendo, supervisando cada preparación. La puerta de la cocina, cerrada, atenuaba el estruendo exterior a un murmullo distante de risas incesantes. «Mamá», llegó el grito de Clara desde la sala, «no olvides el plato favorito de Leo, la cazuela de brócoli y queso». «Ah, y traje unas hierbas aromáticas de la costa, úsalas en la lasaña de berenjenas. Hace años que no la pruebas. Y el pastel de manzana, el tuyo es incomparable». Sonreí, un gesto forzado que apenas alcanzó mis ojos. Cada solicitud implicaba horas de dedicación, hornear la masa, preparar rellenos, cocinar a fuego lento. Esto no era solo una cena, era una maratón culinaria. Suspiré, me sequé las manos en el delantal y me asomé a la puerta. «Ernesto, tengo las manos ocupadas. ¿Puedes venir a ayudarme a batir esta crema?» Las risas continuaron, ninguna respuesta. Volví a intentarlo, más fuerte. Silencio. Esperé un momento y me rendí. Me arremangué y volví a mis tareas. Casi 4 horas después, la cocina parecía el campo después de una batalla. Restos de ingredientes por el suelo, una montaña de cacharros en el fregadero. Tenía las manos doloridas y mi espalda protestaba con cada movimiento. Pero antes de anunciar que la cena estaba lista, respiré hondo, alisando mi delantal, forzando de nuevo una sonrisa. Tenía una noticia, algo que quería compartir, algo que podría inyectar un poco de mi propia emoción a la velada. Esa mañana, impulsada por un capricho, había comprado un boleto de lotería en la panadería de la esquina. Es el cumpleaños de Leo, pensé, quizás la suerte me sonría. Lo rasqué mientras la lasaña se doraba, apoyada en el mostrador. Entonces, mis ojos se quedaron fijos. 5.000 euros. 5.000 euros. Lo revisé varias veces, comprobé el resultado en la web oficial, convencida de un error. Pero no, era real. Había ganado con un boleto comprado a pocos metros de casa. Y así, en ese instante, mi perspectiva cambió por completo. Quizás una señal del destino, no tenías que seguir viviendo así. Había imaginado compartir la noticia durante la cena, una sorpresa divertida, repartir parte del premio. No era una fortuna, pero suficiente para un regalo especial para Leo y, quizás, un pequeño respiro para mí. Pero entonces, Leo entró en la cocina, con el ceño fruncido. «¿No trajiste el pastel de inmediato?», se quejó. «Ya no quiero tu comida». Antes de que pudiera reaccionar, agarró un vaso de zumo de la encimera y me lo arrojó. No sé si fue intencional, pero me alcanzó de lleno. El líquido dulce me empapó el pecho, tiñendo mi blusa. Di un respingo, retrocediendo y chocando con un mueble. El vaso cayó al suelo, haciéndose añicos. Ni siquiera pude decir una palabra antes de que Ernesto gritara desde la sala: «Vamos. Es solo un niño, no exageres». Me quedé allí, goteando, mis manos palpitando por el susto. Nadie vino, nadie me miró.
Continuaron con sus conversaciones, absortos en sus teléfonos, como si fuera invisible. Y entonces sucedió. Esa pequeña llama interior, ese rescoldo de esperanza, simplemente se apagó. Como si alguien hubiera cortado la energía. Sin luz, sin calor. Se acabó la actuación. Me tragué el dolor en el pecho, recuperé la compostura y terminé de emplatar, debatiendo si era el momento de anunciar lo de la lotería. Pero al salir de la cocina y acercarme a la mesa, me detuve en seco. Sentada junto a Ernesto, había una mujer impecablemente vestida con una sonrisa afable, sus ojos recorriendo la mesa con la familiaridad de quien ya ha estado allí antes, como si fuera su lugar. Se volvió, me dedicó una sonrisa y dijo suavemente: «Hola, Victoria». Me tomó un segundo reconocerla, Laura Jiménez. Cuando Ernesto y yo éramos jóvenes, ella era la chica que él idealizaba. Le escribía versos, llenaba sus cuadernos con su nombre. Probablemente habría tatuado su inicial si hubiera podido. Con el tiempo, se mudó, formó una familia y cada uno siguió su camino. Hacía poco había visto la esquela de su esposo en una red social, y ahora estaba allí, sentada a mi mesa, cerca de Ernesto, lo suficientemente cerca como para parecer que ya había ocupado mi lugar antes de que yo supiera que estaba disponible. Su llegada fue demasiado rápida, tan rápida que parecía haber estado esperando en la puerta, contando los segundos hasta que yo finalmente me apartara. Abrí la boca para saludarla cortésmente, pero Ernesto me interrumpió con una mirada severa y un tono impaciente: «¿Por qué tardaste tanto? La gente tiene hambre». «¿Qué demonios hacías ahí?». Sus palabras me golpearon como un latigazo. No era una bienvenida ni preocupación, solo un reproche, como si las últimas 4 horas que había pasado sudando en la cocina no fueran más que una molestia. Luego se volvió hacia Laura, le sirvió cuidadosamente una porción y sonrió, una sonrisa que no le veía hacía años. «Prueba esto, Laura. No es muy buena en la cocina, pero esto lo borda, la lasaña de berenjenas». Y así, sin más, fui transportada a una versión alternativa de mi propia vida, una en la que yo era la intrusa en mi propia casa. Antes de que pudiera decir una palabra, Leo se levantó y gritó: «¿La abuela estaba comiendo a escondidas en la cocina? Por eso tenía hambre». Clara intervino, riendo: «¿En serio? ¿Y cómo lo sabes, cielo?». Leo infló el pecho con orgullo: «La vi. Estaba comiendo sola y no me dio nada». Mis dedos se crisparon ligeramente contra el borde del mantel. La lasaña se había cocinado durante horas, el pastel había sido hecho a mano y horneado con mimo. La cazuela había requerido la temperatura justa. No había probado bocado en todo el día. Pero para ellos, yo era simplemente la egoísta, la que escondía la comida, demasiado tacaña para compartir, demasiado antisocial para unirme a la diversión familiar. Lo que más dolió no fue la acusación, fue la mentira. Leo estaba empezando a inventar historias para ganarse una risa, para conseguir su aprobación. Me aclaré la garganta y dije con dulzura: «No, cariño, la abuela no estaba comiendo a escondidas. Eso no es verdad. Estaba en la cocina porque algunos platos aún no estaban terminados». Ernesto golpeó la mesa con la mano y su silla rechinó al levantarse. «¿Estás hablando en serio? Tiene 8 años, ¿de verdad vas a discutir con un niño?». Me miró fijamente, como si yo fuera la que estaba arruinando la cena, como si yo fuera la que perturbaba la paz. Miré a mi alrededor. Estaba lleno de familiares. Nadie me defendió. La voz se me quedó atrapada en la garganta, incapaz de articular una palabra. Estaba a punto de explicarme cuando Clara se acercó y le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Leo. Su expresión denotaba impaciencia. «Mamá, tiene 8 años, no se da cuenta». Me miró como si yo fuera una mujer desquiciada arremetiendo contra un niño. No notó el cambio de inmediato, sus labios temblaron y las lágrimas brotaron rápidamente. Empezó a sollozar y corrió directo a los brazos de Laura. No lo dudó ni un segundo. Ella lo alzó, abrazándolo como si fuera su propio nieto, acariciándole la espalda y murmurando: «Ay, Leo, no estés triste, no llores. La abuela Laura está aquí». Lo dijo con tanta suavidad, con tanta naturalidad, como si siempre hubiera sido su lugar.
Me quedé allí, mis uñas clavándose en las palmas de mis manos y mis hombros tan tensos que me sentí petrificada. Abrí la boca para hablar, pero las palabras salieron en un susurro apenas audible. La garganta se me cerró y sentí como si algo se hiciera añicos dentro de mí. Miré hacia la mesa. Todos eran rostros familiares, pero sus miradas indiferentes, incómodas, frías, los convertían en extraños. Busqué en sus expresiones, cualquier cosa, un rastro de empatía, pero solo vi ceños fruncidos y miradas esquivas, como si esperaran que simplemente dejara de hacer un escándalo. Entonces Leo me señaló entre sollozos y gritó: «Ya no quiero a la abuela. Quiero a la abuela Laura. Es más simpática». Me quedé paralizada y me giré justo a tiempo para captar un atisbo de sonrisa en los labios de Laura. Sutil, casi imperceptible, pero la vi. Eso no fue amabilidad, fue triunfo, una victoria silenciosa y calculada. Acunó a Leo más cerca y le dijo con cariño: «Está bien, cielo, nos quedaremos con la abuela Laura de ahora en adelante, ¿de acuerdo?». Clara intervino alegremente, parándose a su lado: «Sí, Leo, no molestes más a la abuela, ¿vale?». En ese momento, me sentí como si me hubieran echado de mi propia casa. Todo me resultaba ajeno, incluso las fotos familiares en las paredes parecían burlarse de mí. Todos esos años dedicados a limpiar, coser, hornear pasteles de cumpleaños, ahora no eran más que astillas en el corazón, punzadas tras los ojos. «Laura, come antes de que se enfríe», resonó la voz de Ernesto. Ya había abrazado a Leo y acercaba una silla a Laura, hablándole con ternura: «Leo, cálmate, deja que la abuela Laura disfrute de su comida». Me quedé a un lado, observándolo a él. Y de repente, recordé a Clara de pequeña. Era difícil, lloraba en cada comida, con una fuerza implacable que resonaba por toda la casa. Ernesto siempre decía: «¿Puedes llevártela un rato? No puedo comer tranquilo así». Y yo lo hacía. La acunaba, la paseaba y la alimentaba, y para cuando volvía, él ya había terminado. La mesa estaba vacía, salvo por las sobras. No creo haber comido una sola comida caliente ese año. Y ahora Ernesto sabía cómo consolar a un niño, ahora podía acercarle una silla a una mujer, ahora podía ser afectuoso. Así que él podía hacer todo eso, pero no por mí. Me senté en el otro extremo de la mesa y los observé en silencio. No dije una palabra, pero creo que mi rostro lo decía todo. Ernesto frunció el ceño y golpeó la mesa con el tenedor. «¿Qué? ¿Ahora vas a arruinar el cumpleaños de Leo? Esa cara es deprimente». Clara intervino: «Mamá, ¿podrías no hacerlo? Es el cumpleaños de Leo, ¿de verdad necesitas hacernos sentir a todos miserables?». David añadió con voz tranquila pero fría: «¿Estás aquí para ver a tu nieto, no para protagonizar una telenovela?». «Mala abuela», murmuró Leo, lo suficientemente alto. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. Esto no era una reunión familiar, era una representación, y yo era el personaje que ya habían eliminado del guión. Respiré hondo, en silencio, y con esa respiración solté el peso invisible que me había mantenido inmóvil durante demasiado tiempo. «Ernesto», dije con voz firme y baja, «quiero el divorcio». En el instante en que las palabras salieron de mi boca, el comedor quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, como si hubiera activado una alarma en medio de la cena. Ernesto fue el primero en reaccionar, reclinándose en su silla con una sonrisa burlona. «Victoria, tienes 70 años. ¿Crees que aún tienes 30 o algo así?». Hizo una pausa y luego curvó los labios en una mueca de desprecio. «Dices esas cosas y no te preocupa que la gente se ría. ¿A quién le importa si quieres el divorcio a tu edad?». Me giré para mirarlo. Su mano descansaba casualmente sobre el muslo de Laura, como si fuera su lugar. Ni siquiera notó que lo estaba mirando. Respiré hondo y hablé con calma: «Si ninguno de ustedes se avergüenza, ¿por qué debería avergonzarme yo?». Su expresión se resquebrajó. Se puso de pie de un salto y la silla rechinó contra el suelo de madera como una sirena de advertencia. «Basta de escenas», ladró, intentando mantener la voz baja. «Es el cumpleaños de Leo, no voy a discutir contigo aquí. No conviertas esto en un drama».
Dejé escapar una risa seca, silenciosa, agotada y completamente vacía de sentimiento. Supe en cuanto salí de la cocina que esta escena ya no me pertenecía. No era yo quien causaba el drama, solo era yo quien finalmente había despertado. Me levanté a las 6 de la mañana, cociné 7 platos, lavé 5 ollas, y de alguna manera yo era la que tardaba demasiado. Leo mintió sobre mi supuesta comida a escondidas y ni una sola persona en esa mesa me defendió. Esta nunca fue mi casa, en realidad. 45 años de matrimonio me habían convertido en alguien a quien se podía ignorar, insultar y reemplazar sin siquiera la cortesía de una conversación. La voz de Clara la interrumpió de nuevo, aguda y cansada. «Mamá, ¿de verdad tienes que hacer esto hoy? La tía Laura está aquí y no puedes evitarlo». David, de pie junto a ella, añadió con su habitual tono frío: «Vinimos a celebrar, no a verte desmoronarte». Leo, todavía sorbiendo, murmuró: «No mentí, de verdad que no mentí». Laura se inclinó, preparándose para hablar. «No hizo nada malo, es un niño dulce». Me puse de pie, apreté los puños. Antes de darme cuenta, los platos tintinearon al rozar el borde de la mesa con mis brazos. Algunos cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos brillantes. El sonido recorrió la habitación como una alarma. Contuve la respiración, me tragué el calor que me quemaba el pecho y dije, esta vez más alto: ¿por qué? ¿Por qué siempre soy yo? Yo cocino, yo limpio, yo organizo vuestras vacaciones, y tú sigues ahí sentada, menospreciando todo lo que hago. Ni siquiera he comido, así que, ¿sabes qué? Tú tampoco lo harás. El rostro de Leo palideció inmediatamente. Se lanzó a los brazos de Laura. Clara y David se quedaron inmóviles, mirándome como si me vieran por primera vez. Y tal vez era así. Tal vez nunca les había mostrado esta parte de mí antes. Siempre fui la invisible, la complaciente, la mujer que nunca decía no. Me volví hacia Ernesto con voz firme y clara: «Escúchame bien, Ernesto, no bromeo. Se acabó. Quiero el divorcio». Se quedó inmóvil, con la mandíbula tan apretada que sus labios se afinaron formando una línea. Apretando los dientes, gruñó: «¿Qué demonios te pasa? Cálmate. Acabas de arruinar la noche». Luego señaló los platos rotos: «Limpia eso». No me moví. Mi columna se enderezó como una barra de acero. No todos tienen manos y pies. ¿Por qué siempre tengo que ser yo? A partir de ahora, se acabó. La tensión en la habitación se hizo más intensa, como un cable a punto de romperse. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Mis dedos rozaron el pomo. Entonces oí el rápido sonido de pasos detrás de mí y una vocecita desesperada: «Abuela, no te vayas». Me volví por instinto. Leo corría hacia mí con una taza medio llena de leche tibia en sus manos, la misma que Laura le había entregado antes. Corrió demasiado rápido y su pie se tropezó con la alfombra. La taza se sacudió en su mano y la bebida humeante se derramó hacia adelante, directamente sobre mi pecho. La leche, casi hirviendo, me empapó la ropa y me quemó la piel. Di un respingo y resbalé, cayendo con fuerza al suelo cerca de la puerta. Durante 2 segundos enteros, la habitación quedó en silencio. Entonces Leo se quedó petrificado y rompió a llorar, fuerte y estridente, como una sirena. Ni siquiera me había recuperado del dolor cuando lo oí gemir entre sollozos: «Abuela mala, no voy a dejar que te vayas. Ya no me quieres». Su taza rodó hasta detenerse a mis pies, con la leche aún derramándose por el suelo. Tenía el pecho empapado, la blusa pegada a la piel, pegajosa, incómoda, humillante. Traté de levantarme, apoyándome en el suelo, pero mi mano rozó la pierna de Leo y él se tambaleó hacia atrás, cayendo al suelo a mi lado, llorando aún más fuerte. Clara corrió hacia él, lo levantó y me lanzó una mirada afilada, como si me hubiera abofeteado. «Mamá, es solo un niño». ¿De verdad era necesario todo esto? Te pusiste histérica, volcaste la mesa y ahora lo asustaste tanto que se cayó. Parpadeé con incredulidad. No me preguntó si estaba herida, sino que me culpó. ¿De verdad crees que te tiró esa bebida encima? Fuiste tú quien salió hecha una rabieta. Entró en pánico. ¿Qué esperabas? La miré.
sentía una opresión en el pecho, pero no me salían las palabras. Entonces Laura se acercó, se agachó junto a Leo y lo envolvió en sus brazos con un tono suave y meditado. «Está bien, cariño, vamos a cambiarte y esta tarde iremos a elegir esos dinosaurios de juguete que te gustan. ¿Qué te parece?» Ella lo llevó al sofá, le secó suavemente la cara y las manos con pañuelos y lo tranquilizó con una sonrisa tan natural que parecía ensayada, como una mujer haciendo una audición para el papel perfecto de nueva abuela. Y me quedé allí, sentada en el suelo, empapada, temblando, abandonada como un elemento indeseado en el retrato familiar de alguien. El dolor ya no estaba en mi piel. Fue cuando me di cuenta de que ese lugar, esa mesa, esa habitación, esa gente, nunca habían tenido realmente un asiento para mí. Me puse de pie lentamente. Todavía me temblaban los dedos, pero mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. «¿Sabes qué?», dije. «La verdad es que me alegro. Ya había tomado mi decisión antes de todo esto». Ernesto se giró bruscamente, con la impaciencia escrita en todo su rostro. «Victoria, ¿te has vuelto loca? ¿Decir esto delante de un niño? ¿Qué demonios intentas hacer?» Clara, David y Laura se quedaron a un lado, ni sorprendidos ni alarmados, solo incómodos, irritados, como si les estuviera arruinando la fiesta. Laura frunció el ceño. «Victoria, sé que eres la abuela de Leo, pero no puedes tomártelo tan a pecho. Tiene 8 años, no sabe lo que hace». Miré a mi alrededor, a todos, a la taza rota en el suelo, a las sobras frías que aún estaban en la mesa, y por primera vez en años sentí algo claro y nítido que atravesaba el entumecimiento. «¿Debería disculparme?», pregunté con voz firme. «¿Por qué? ¿Por no callarme y hacer de chef un día más? ¿O por darme cuenta finalmente de lo insensible que se ha vuelto esta familia?». No estaba gritando, pero cada palabra cayó como una piedra. A todos les gusta fingir que esto es una familia, pero la verdad es que me abandonaron hace mucho tiempo. Entonces miré a Laura, directamente a los ojos. «El funeral de tu esposo fue hace una semana y aquí estás sentada a la cabecera de mi mesa, abrazando a mi nieto como si hubieras nacido para ello. Si no te avergüenzas, yo me avergonzaré de ti». Su sonrisa se desvaneció. Abrió la boca para responder, pero Ernesto la agarró del brazo antes de que pudiera hablar. No esperé. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. «Me voy a cambiar», dije con la voz tan tranquila como siempre. «Pronto vendrá un taxi a recogerme». Y mientras subía los escalones, añadí sin mirar atrás: «Esta casa, disfrútenla. Ya he terminado». El rostro de Ernesto se oscureció instantáneamente, como si algo dentro de él se hubiera incendiado. Se puso de pie de un salto y su vaso de agua se estrelló contra la mesa con un fuerte crujido, salpicando el mantel blanco, transformándose en una mancha profunda y oscura. «¿A quién crees que estás humillando?», siseó con la mandíbula apretada y la voz baja, cargada de furia. «¿De verdad te atreves a hablarle así a Laura? Está aquí por el cumpleaños de Leo, no para ser tu saco de boxeo emocional». Comenzó a avanzar hacia mí, paso a paso, con los ojos ardiendo, con el tipo de rabia que había estado hirviendo durante años, contenida, calculada y ahora tambaleándose al borde. «Vas a disculparte con ella, ahora mismo». Su mano se levantó, lenta, rígida, casi mecánica, como si ya no le perteneciera, como si decidiera por sí sola si atacar o no. Pero nunca aterrizó. No porque me estremeciera, porque no me moví en absoluto. Me quedé allí, con la barbilla levantada y los ojos fijos en los suyos, inmóvil. El aire de la habitación se disipó. El silencio era denso, absoluto, como si nos hubiera tragado a todos el vacío. Me quedé mirando su mano levantada. «Adelante», dije con voz firme. «Golpéame. Mejor me devuelves el favor de todos esos años de un solo golpe». Su expresión vaciló. Su puño se quedó suspendido en el aire otra vez, y luego cayó flácidamente a un lado. No me golpeó, pero perdió. No a mí, sino a la mujer que él creía que nunca alzaría la voz, la que él creía que siempre lo aceptaría. Respiré profundamente, exhalé lentamente y dije en voz baja: «¿Quieres que me disculpe?». «No lo haré». «¿Qué les debo exactamente?». «Esta cena. Cociné todos los platos desde cero.
Estuve en la cocina desde la mañana, y todos ustedes se quedaron sentados esperando a que yo sirviera, limpiara, cuidara al niño. ¿Y ahora esperan que le haga una reverencia a la mujer que entró en mi casa como si perteneciera aquí? Recorrí con la mirada a toda la habitación. Clara, David, Laura, Leo con sus mejillas surcadas de lágrimas. No es que esté haciendo un berrinche, dije. Es que por fin veo las cosas con claridad. Esta casa hace muchísimo tiempo que no es mía. Caminé hasta la entrada, agarré mi abrigo y mi cartera. Detrás de mí, Ernesto ladró: si sales por esa puerta, no tendrás a dónde ir esta noche. ¿Dónde crees que acabarás? No te engañes, nadie te aguantará como yo. No miré atrás. Mi voz salió fría y distante: tienes razón, has sido increíblemente tolerante. Has tolerado que otra mujer comiera mi comida en mi casa mientras mi nieto la llamaba abuela. ¡Bravo! Mis dedos se cerraron alrededor del pomo de la puerta. Cuando abrí la puerta, entró la brisa de la tarde, fresca y nítida, inundándome como un bautismo. La voz de Ernesto siguió fuerte y teatral, resonando detrás de mí como un hombre tratando de recuperar el protagonismo. Se fue, sin familia, sin dónde ir. A ver cuánto tarda en volver arrastrándose. Me giré una vez, solo una vez, para mirarlo. Mis ojos estaban tranquilos. Aún así, dije. No hay necesidad. No volveré jamás. La puerta se cerró con un clic detrás de mí, sellando el ruido, los hombros fríos, las décadas de sacrificio, detrás de un chasquido final y silencioso. Y caminé hacia adelante, hacia la calle, hacia la noche. El viento me presionaba la cara, pero nunca me había sentido más lúcida en toda mi vida. Afuera, me paré en la acera y abrí la aplicación de transporte. El coche llegó rápido. Me deslicé en el asiento trasero. Apoyé la cabeza en la ventanilla y exhalé una bocanada de aire larga y profunda que no me había dado cuenta de, que llevaba años conteniendo. Se acabaron las esperas en el frío, se acabaron las filas para los billetes. Simplemente sentada aquí, eligiendo mi propio trayecto, mi propia ruta. Por primera vez, sentí la ligereza de tomar mis propias decisiones. Para cuando llegué al hospital, tenía el pecho enrojecido y ampollado, la tela de la blusa pegada a la piel. Cada respiración me hacía sentir como si me rozara un hueso. La doctora de urgencias, una mujer de unos 40 años con aire tranquilo y serio, me miró y frunció el ceño. Señora, es una quemadura bastante grave. ¿Líquido caliente? ¿Quiere que contactemos con alguien? Forcé una sonrisa cansada. No hace falta. Vivo sola. Parecía que quería decir algo más, pero en lugar de eso, simplemente asintió y comenzó a reunir suministros. Me recosté en la camilla y dejé que ella limpiara la herida. Cuando el desinfectante tocó mi piel en carne viva, respiré hondo, pero el dolor parecía arrancar algo más profundo, algo viejo, pesado, enterrado. Un frío proveniente del aire acondicionado recorrió la gasa, escociendo y aliviando a la vez. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo sanador. No solo la piel, sino algo más tranquilo, algo oculto. Una hora después, salí del hospital al anochecer. El cielo se oscurecía, el aire era más fresco. Miré hacia arriba y reservé una habitación en un pequeño hotel boutique al otro lado de la ciudad. Era una antigua posada en el distrito histórico. 90 euros la noche, se habría burlado Ernesto. No tienes ni idea del dinero. Una noche aquí cuesta más que la compra de 2 semanas. Pero ahora yacía sobre un colchón limpio y suave, recién duchada, vestida con un pijama nuevo, rodeada de almohadas. Y por primera vez, el sentimiento fue mío. Se llamaba pertenecer a mí misma. Desbloqueé mi teléfono y escribí en la barra de búsqueda: divorciarse a los 70, ¿y ahora qué? El primer resultado fue un artículo en un blog titulado «Mi abuela se divorció a los 65». Fue cuando realmente comenzó su vida. Los comentarios abundaban: hazlo, abuela, nunca es tarde, te mereces paz. Tengo 60 y acabo de empezar de cero, vamos con el cambio, sé feliz ya. Los leí una y otra vez y de alguna manera, sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Esta era la extraña magia de Internet.
Los desconocidos se sentían más como familia que las personas a las que había servido durante décadas. Y de repente me sentí más ligera. ¿Quién dijo que la vida no podía empezar a los 70 años? Incluso si tuviera 85 años, aún podría alquilar una autocaravana y conducir hasta las montañas rocosas para ver los picos nevados. Aún podría aprender a tejer en los Andes. Mientras respirara, no encajaría en una cocina ahogada en grasa y resentimiento. Me apoyé en la cabecera, desplazándome y releyendo hasta que me quedé dormida, todavía pensando en esas palabras de aliento. Cuando me desperté, la habitación estaba oscura. El reloj marcaba las 9 en punto. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Más de 15 llamadas perdidas, todas de Clara. No abrí ninguna. Si ella quería que Laura fuera su nueva madre, yo la dejaría tenerla. Pasé a la aplicación de mensajería y vi el nombre de Ernesto parpadeando en la parte superior de mis chats fijados. Había enviado varios mensajes de voz. Toqué el primero. Su voz era aguda y furiosa. ¿Te has vuelto loca? ¿Avergonzarme delante de Laura? ¿Qué crees que parezca? Segundo mensaje, será mejor que vuelvas mañana y limpies ese desastre del comedor. No creas que voy a mover un dedo. No respondí. En lugar de eso, escribí solo unas pocas palabras, lenta y firmemente: nos vemos en el juzgado el mes que viene. Ahí se formalizaría el divorcio. Ya lo había solicitado. Quedaban 20 días para la audiencia. El teléfono volvió a sonar, esta vez una llamada. Dudé, luego respondí. Victoria. Su voz explotó como una granada por el auricular. ¿Te crees alguien especial ahora? 70 años y jugando al divorcio. Madura. Bien, a ver qué tan lejos llegas. ¿Crees que lo lograrás sin el apellido Pérez? Mientras él despotricaba, yo sonreí para mí misma, irónica y amargamente. Él realmente creía que lo que me dio fue libertad, que la puerta que dejó abierta fue un acto de gracia, no una puerta trasera hecha para arrastrarse. Colgué, coloqué el teléfono boca abajo junto a mi almohada y miré la luz del techo. Y en ese momento, mi corazón, después de todo ese caos, después de todo ese dolor, finalmente estuvo en silencio. Esa noche no respondí ninguna llamada. Las luces estaban apagadas, salvo por el tenue resplandor de la lámpara de noche. Me recosté en las almohadas y cogí un cuaderno pequeño y desgastado, lleno de fotografías antiguas. Las esquinas estaban amarillentas por el tiempo, congelando momentos de mi juventud. Yo a los 25, con un vestido de lino hecho a mano, de pie junto a Ernesto, sonriendo como si el mundo fuera solo una promesa. Pero ahora lo veía con claridad. Esa sonrisa era solo una máscara, una forma de ganarme el afecto, de sobrevivir, de complacer. Una vida que nunca me preguntó qué quería realmente. Solía pensar que era demasiado tarde para soñar, pero la verdad era que el matrimonio me había reescrito, poco a poco. En el silencio, no más. Ya no me encogería. Ya no me haría pequeña. Miré mi teléfono. Apareció un titular: las mujeres mayores de 70 años están reescribiendo lo que significa empezar de nuevo. Presioné guardar y en ese momento de tranquilidad me hice una promesa: sigo viva y a partir de ahora, viviré para mí. Justo cuando dejé el teléfono y estaba a punto de apagar la luz, una notificación apareció en la pantalla. Ernesto había actualizado su estado en una red social. Era una foto de Laura con una de sus camisas abotonadas, limpiando el comedor de mi casa. Estaba ligeramente encorvada, sonriendo. Parecía que pertenecía a ese lugar, como la señora de la casa. Su comentario decía: algunos sentimientos nunca cambian. Después de todos estos años, nunca pensé que la volvería a ver. Amor de juventud, 45 años después. Había echado raíces. Pero esta vez no necesitaba que me enterara. Solté una risa fría y hueca. Y luego apareció otra notificación, Clara, en otra red social. Misma foto, su descripción: adivina quién acaba de recibir una nueva mamá extra. Almohadilla vibras familiares. Realmente me reí a carcajadas. Vibraciones familiares. Si esa es la mamá que buscas, adelante.
La sección de comentarios ya estaba en llamas. Espera, ¿qué le pasó a su esposa? Dios mío. Es Laura Jiménez de la escuela. Ernesto siempre cae de pie. Leyenda. Bloqueé mi teléfono y lo dejé a mi lado. El billete de lotería aún estaba en el cajón. Me incliné, lo saqué y marqué el número de la Lotería Nacional. Una voz alegre se escuchó por el altavoz. Números ganadores comprobados, señora. Tiene 90 días para completar su solicitud. Exhalé largo y lento. De verdad que tenía pensado compartirlo. Un fondo para los estudios de Leo, un anticipo para Clara, quizás algo práctico para la jubilación. Pero ahora, ni un céntimo. No me dieron ninguna bondad, no les debía ninguna generosidad. Al día siguiente, encontré un pequeño apartamento un poco a las afueras del centro, enclavado en una tranquila calle arbolada. Pertenecía a una pareja de profesores jubilados que alquilaban su apartamento adicional por 800 euros al mes, con un pequeño balcón y cocina americana. Firmé el contrato de arrendamiento y me mudé esa misma noche. No era grande, pero mientras estaba sentada en el sofá, viendo cómo el cielo del atardecer se tornaba morado y naranja, me di cuenta, aquí nadie me daría un sermón, nadie me alzaría la voz, nadie me haría sentir invisible. Por primera vez, todo tenía mi nombre, la factura de internet, la tarjeta del supermercado, incluso la cuenta de un portal de vídeos que creé. Me desplacé por vídeos cortos y vi mujeres como yo, jubiladas y renacidas. Una mujer conduciendo su autocaravana sola por parques nacionales, un septuagenario filmando la aurora boreal en la tundra de Alaska, alguien aprendiendo a bucear en Cayo Hueso, otro dibujando atardeceres en el desierto de Nuevo México. Mi corazón se aceleró. Me voy, susurré. Voy a ver esos lugares. Pero esta vez no acompañaré a nadie más. Esta vez, el viaje es mío. Ernesto y Laura se habían vuelto virales. Esa foto, Laura con su camisa agachándose para limpiar el piso de mi cocina, sonriendo como si hubiera sido la señora de la casa todo el tiempo, se había extendido por las redes sociales. Empezó con su propio mensaje, algunos sentimientos nunca se desvanecen. Después de todos estos años, pensé que la había perdido para siempre. En cuestión de horas, se volvió a publicar en un grupo de Facebook llamado Nuevas Oportunidades para Mayores. Luego vinieron los canales de historias románticas, editando clips en cámara lenta con suave música de piano. Los me gusta y los comentarios llegaron como un maremoto. El amor verdadero triunfa, siempre se ve increíble. De verdad tiene 70 años, mi mamá tiene su edad y todavía espera su historia de amor. Esto me da esperanza, encontró a su media naranja, solo que tarde. Me senté en el borde del pequeño sofá de mi apartamento alquilado, mirando mi teléfono. Cada bendición bien intencionada se sentía como un cuchillo que se clavaba en el mismo sitio una y otra vez. Un coro silencioso me decía, nunca fuiste la protagonista. Ni entonces, ni ahora. Me levanté y caminé hacia el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas alrededor de los ojos y mechas plateadas en el pelo. Pero no me inmuté. No parecía rota, parecía cansada, pero no desconocida. No era el rostro de una esposa fracasada. Era el rostro de alguien que sostuvo a una familia durante 45 años y fue desechada como un mueble viejo. Aparecieron algunos mensajes de Clara, mamá, si no regresas pronto, Laura te robará a papá. De verdad, Leo ya la ama. Incluso envió un meme, un riñón con la cara de Laura. No me reí. Parecía menos una broma y más una advertencia, el ganador ya estaba en el escenario. Simplemente no lo viste. No respondí. Durante años, cada vez que mencionaba el divorcio, me decían, ya verás, por los niños. Así que esperé media vida. Ahora que por fin lo pedí, me dicen, ¿a tu edad? ¡Qué vergüenza! Por supuesto, nunca temieron que yo fuera infeliz, temieron que dejara de sacrificarme por ellos. Me senté de nuevo en el sofá y abrí mi portátil. En la barra de búsqueda escribí, comenzar de nuevo a los 70 como mujer, encontrarse a uno mismo después del divorcio, reconstruir la familia cuando la anterior te destroza. La pantalla se llenó de artículo tras artículo, se fue a los 75 y nunca miró atrás. Me divorcié después de jubilarme, la mejor decisión de mi vida,
cómo encontré mi propósito después de que él se fuera. Hice clic en cada uno, leí despacio y presioné guardar. Y mientras me desplazaba, algo empezó a surgir dentro de mí, una voz, uno pequeño al principio, pero claro. Quizás yo también tenga algo que decir. Quizás sea hora de contar mi versión de la historia. La parte que nunca se publicó, la parte que nunca se etiquetó, la parte que solo me pertenecía. Ernesto y Laura eran oficialmente famosos. Esa foto, Laura con su camisa, limpiando el piso de mi cocina como si siempre hubiera pertenecido allí, fue solo el comienzo. Una cadena de televisión local los invitó a un programa de entrevistas llamado Historias que Inspiran, un segmento conmovedor que destacaba los romances en la vejez. Cada episodio presentaba parejas de cabello canoso que encontraban el amor cuando menos lo esperaban. Encendí el televisor la noche en que se transmitió y lo vi justo cuando comenzaba. Ernesto vestía un traje gris, con el cabello peinado hacia atrás y un toque de maquillaje suavizando las arrugas de su rostro. A su lado, Laura llevaba un suéter azul claro y pendientes de plata. Su expresión era amable, su sonrisa serena, como si hubiera pasado toda su vida ensayando para este momento. El anfitrión sonrió radiante. Los invitados de esta noche son una pareja muy especial. Novios de la juventud que se perdieron durante 55 años y se reencontraron a los 70. Ernesto miró a la cámara y sonrió, esa sonrisa cansada y romántica de un hombre que había soportado la vida antes de finalmente encontrar la paz. Laura y yo éramos compañeros de clase en el instituto. Estaba enamorado de ella por aquel entonces, pero era tímido y mi familia era estricta, así que nunca dije ni una palabra. Llevaba un vestido de flores que todavía recuerdo como si fuera ayer. Se giró hacia ella y le tomó la mano con delicadeza. Ella fue más valiente que yo, me encontró, hizo que esto sucediera. Los ojos del anfitrión brillaron. Entonces, ¿nada en los años intermedios? Ernesto dudó y luego soltó una risita tímida, de esas que rebosan de falsa humildad. En realidad, lo hubo. Fue un arreglo, algo que mis padres insistieron. Salimos adelante, pero sinceramente, si no hubiera sido por los niños, me habría ido hace mucho tiempo. Mi pecho se apretó. Así, décadas de vida compartida, comidas, partos, facturas, discusiones, criar a Clara, limpiarle la boca a Leo, se borraron en una sola frase perezosa. Ya no era una persona, solo un recurso argumental, la esposa fría, indeseada. Un sustituto de un cuento de hadas de segundas oportunidades. En 24 horas, el segmento se volvió viral en línea. Las ediciones de vídeos cortos llegaron a la página de tendencias con títulos como «Se reencontraron después de 60 años, no lo supero, tiene 70 años y aún así me casaría con ella», «Wow, así es el amor cuando lo cuidas como un jardín». Pero antes de que tuviera tiempo de procesar la transmisión, mi teléfono no dejaba de vibrar. Resulta que yo también me había vuelto viral. No para hablar, no por ser la mujer silenciada detrás del hombre sonriente, pero porque alguien había desenterrado una vieja grabación de seguridad. Yo discutiendo con un empleado por un producto con un precio incorrecto en un supermercado años atrás. Lo editaron y lo convirtieron en una compilación en vídeos cortos y plataformas similares. El título decía, «Conoce a la primera esposa de Ernesto, la señora gruñona del supermercado». La grabación estaba distorsionada y pixelada. Mi voz salía aguda y entrecortada por la compresión. Mi cara estaba roja de frustración, congelada a media frase. Los subtítulos eran brutales. «Esto explica el divorcio», Ernesto dijo que solo estaban cohabitando. «Ya entiendo, tiene más rabia que mi tía el día de la declaración de la renta». Nadie se preguntó por qué una mujer de 70 y tantos discutía por unos euros. Nadie se preguntó si tal vez se había pasado la vida haciendo malabares con cada céntimo para una familia que nunca se daba cuenta. Y Ernesto lanzó un canal de vídeo, @nuestro segundo capítulo. En su primer vídeo, llevaba un delantal mientras revolvía la sopa. Laura estaba a su lado, cortando verduras. Ponían música relajante de fondo y titulaban el vídeo, «Cocina con tu pareja favorita de cabello plateado». La cocina era mía, mis encimeras, mis ollas, mi receta de sopa de lentejas. Los comentarios fueron una corriente de adoración, «Es tan dulce, se nota que lo quiere».
El abuelo envejece como el buen vino. 70. ¿En serio? Estoy llorando. El amor verdadero tiene una segunda oportunidad. Se oyeron algunas voces. ¿No tenía esposa, hijos? ¿No estaba cuidando a su nieto antes de separarse? Pero estos quedaron rápidamente sepultados bajo una ola de corazones pastel y almohadilla pareja ideal. Me senté en la mesa del comedor de mi apartamento alquilado y miré su vídeo por tercera vez. Yo no lloré, pero me sentí abrasada, como si alguien me hubiera echado agua hirviendo en el pecho otra vez. Estaban convirtiendo el amor en iluminación, filtros y música de fondo, y a mí ni siquiera me dieron un nombre. Solo ella, esa vaga sombra con la que vivía. Abrí mi teléfono y saqué la foto que tomé en el hospital, mi quemadura a punto de sanar. La ampolla roja y molesta, la piel aún tirante y dolorida. Nunca tuve intención de exponer nada, pero ahora entendí. Si no contara mi historia, seguirían reescribiéndola sin mí. No tenía aro de luz ni música, pero yo tenía la verdad. Abrí mi computadora portátil, arrastré la foto quemada a una nueva carpeta denominada Evidencia. Esta vez no esperaría a que alguien más hablara, esta vez lo contaré yo misma. Ni siquiera había encontrado la fuerza para contar mi propia historia cuando la persona que más amó me dio el golpe final. Justo cuando pensé que lo peor había pasado, vi el vídeo de Clara. Estaba sentada en la sala, con Leo acurrucado en su regazo. El fondo familiar, el sofá, la pared de fotos, los mismos marcos que yo misma había colgado uno a uno a lo largo de los años. Dudó un momento antes de hablar, pero luego su expresión cambió a ese tono pulido y perfecto de relaciones públicas en el que siempre había sido buena. Mi madre siempre ha tenido una personalidad fuerte. Ese día, Leo solo quería llevarle una taza de leche tibia, pero ella reaccionó con mucha agresividad. Al final, lo empujaron, el moretón tardó en sanar. Leo, como si lo hubieran ensayado, asintió solemnemente. No me gusta la abuela, grita y tira platos. La abuela Laura nunca hace eso. Los comentarios llegaron rápido, mordaces y brutales, vibraciones de maltratador emocional. Parece que sería difícil vivir con ella, con razón Ernesto se fue, destruyó todo el ambiente familiar. Me senté en el pequeño sofá alquilado, con el teléfono en la mano, leyendo cada palabra en silencio. No me sentí enojada, me sentí destrozada. Ninguno de ellos había estado allí, ninguno vio el momento en que se derramó la copa ni a quién quemó, pero con unas cuantas frases editadas, me convirtieron de abuela a la agresora. Apreté el teléfono y me desplacé por tutoriales en vídeo cortos, consejos sobre estrategias de contenido y trucos para plataformas hasta que finalmente presioné cargar vídeo. Bajo la luz amarillenta de la cocina, grabé un vídeo. Me temblaba la voz, pero logré pronunciar las palabras con claridad. Hola, soy la exesposa de Ernesto, la abuela biológica de Leo. Solo quería decirte que no todo lo que ves es la verdad. Lo publiqué. Las visitas apenas se filtraban, decepcionante. Estaba a punto de cerrar la página cuando apareció un mensaje privado. Un usuario llamado @verdadrevelada75 escribió: Señora, vi su vídeo. Nadie lo encontrará a menos que use las palabras clave adecuadas, nombres, eventos, hashtags. Créame. Adjuntó una captura de pantalla con una sugerencia de título revisada. Lo seguí. Rehice la publicación, cambié la portada y subí una nueva versión titulada Ernesto Pérez, te estás haciendo el héroe. Quizás deberías solicitar el divorcio primero. Agregué una foto de mi diagnóstico en el hospital, un primer plano de mi quemadura curándose, y una voz en off corta y tranquila. Sí, reaccioné exageradamente cuando me dio la leche tibia. Pero dime, después de 40 años de callar, servir y encogerse, ¿quién no se derrumbaría, aunque fuera una vez, tras ser expulsada de su propia casa? En 5 minutos, el vídeo tuvo más de 20,000 visitas. 15 minutos después, llegó a la lista de tendencias locales, primer lugar. Los comentarios empezaron a cambiar. Espera, ¿ni siquiera se han divorciado? ¿Qué clase de almohadilla amor verdadero es este? Amar de nuevo está bien. Pero no borres a la mujer que vino antes, publicó su historial médico, está hablando con pruebas. Por supuesto, todavía hubo críticos, ella admitió haber empujado al niño. ¿Y se supone que debemos sentir lástima por ella? No discutí. En cambio, subí una segunda publicación.
Otra vez con foto y voz, sin filtros ni música, un informe médico, una foto de la herida cicatrizando, solo yo sentada bajo una tenue lámpara de pie con la mirada fija. Lo empujé, y si pudiera volver a ese día, me controlaría mejor. ¿Crees que soy controladora? Tienes razón. Llevo 40 años controlando montañas de ropa sucia, fiebres infantiles a medianoche y cenas para 5 con un presupuesto ajustado. ¿Crees que soy agresiva porque discutí sobre los precios de las frutas y verduras en el mercado? Ese dinero era lo que me sobró de la compra de la semana. Y por si te lo preguntas, no fue tu padre quien lo ganó. Yo lo ahorré, lo aproveché, lo hice rendir. Al final, incluso publiqué la dirección del mercado y el número del puesto del vendedor. ¿Querías viralizarlo? Lo conseguiste. 40 minutos después, sonó mi teléfono. Ernesto. Su tercera llamada desde que anuncié el divorcio. Vi el nombre pulsar en la pantalla, dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Ya sabía lo que era esto. Él no me llamó para preguntarme si regresaría, llamaba porque finalmente el fuego lo había alcanzado. Respondí la llamada. La voz de Ernesto estalló en la línea, pura furia. Victoria, borra ese maldito vídeo ahora. Aparté un poco el teléfono de mi oído. Con voz tranquila y fría, no lo quitaré. Todo lo que dije fue la verdad. Y por si lo olvidaste, nuestro periodo de espera termina en 3 días. En cuanto se presente la sentencia, se acabó. Entonces colgué sin dudarlo. La sección de comentarios seguía siendo un campo de batalla. La gente criticaba duramente a Ernesto y Laura, llamándolos falsos, criticando duramente a Clara por traicionar a su propia madre e incluso arrastrando a Leo a las etiquetas de tendencia. Pero nada de eso importaba ya, no para mí. Me aferré a mi billete de lotería ganador. Solo 3 días más y no solo cobraría un premio, sino que estaría pasando página del último capítulo de mi vida. Para ser sincera, estas últimas 3 semanas viviendo sola han sido los días más luminosos, tranquilos y apacibles que he tenido en décadas. Nadie ladrando por la cena, nadie interrumpiendo mis pensamientos, nadie juzgándome por regatear por la comida como si eso me hiciera menos digna. Justo cuando estaba a punto de dejar mi teléfono, otro número desconocido iluminó mi pantalla. Era Laura. Su voz seguía con ese mismo tono suave y meloso. Victoria, sé que yo también podría haber hecho cosas mal y no quiero poner excusas, pero, ¿podrías considerar retirar el vídeo? Ha sido muy duro para mí. Sonreí. Ella siempre supo cómo utilizar la fragilidad como arma. Recordé el 8º grado. Había perdido una goma de borrar, no dijo su nombre, solo empezó a llorar y me miró fijamente. Luego susurró suavemente, Victoria, ¿podrías devolvérmela? No había tomado nada, pero esa lágrima puso a toda la clase en mi contra. Debí haberlo sabido entonces, Laura nunca necesitó pruebas, solo una audiencia. Esta vez no la tranquilicé. Solo le dije, casi con ligereza, el vídeo se queda. Elegiste interpretar el papel, ahora vive con las reseñas. Unos días después, Ernesto y Laura eliminaron sus cuentas. La supuesta marca de Clara se desmoronó. Las colaboraciones se retiraron y sus secciones de comentarios se volvieron contra ella. Guardó silencio absoluto. Luego llegó el día, firma de sentencia de divorcio, juzgado. Ernesto y yo habíamos acordado encontrarnos en el vestíbulo del juzgado. Cuando llegué, ya estaba allí con Laura aferrada a su brazo. Me miró, se burló y dijo con desdén, ¿de verdad crees que la vida mejora sin mí? Te diré algo, si alguna vez vuelves arrastrándote, no entrarás. Levanté la mano y lo interrumpí. Tranquilo, no reciclo. El secretario nos llamó por nuestros nombres. Entramos a la oficina, firmamos bajo la atenta mirada del personal del tribunal y finalizamos los trámites. El secretario levantó la vista y dijo, les enviaremos por correo un decreto formal la próxima semana. Una vez que lo reciban, su estado civil se actualizará oficialmente. Asentí. El hilo invisible que me había mantenido unida durante 45 años finalmente se rompió. Cuando salí de la oficina, vi a Laura y Ernesto parados a un lado. Ella susurró nerviosa, ¿cuándo tendremos la documentación?
¿Deberíamos programar la licencia de matrimonio, Ernesto? Le dio una palmadita suave en la mano. Pronto, solo un poco más, cariño. Entonces será oficial. Mientras hablaba, se giró y miró hacia atrás, solo para ver si estaba escuchando. Lo estuve y sonreí. Recién salidos del divorcio y ya preparando el escenario para su siguiente acto. ¡Qué ganas, qué orgullo! Me detuve en la salida y solté con naturalidad, no hay prisa. Aguanta, pronto recuperarás mi antiguo trabajo. Su rostro palideció. Ernesto ya no parecía tan presumido. Laura abrió la boca como si quisiera responder, pero no dijo nada. Quizás fue el ambiente público, quizás no esperaba que estuviera tan tranquila. Ernesto murmuró en voz baja, ignórala, siempre ha sido dramática. Odio a la gente que hace de la vida un espectáculo. Puse los ojos en blanco y me alejé. Lo único que quedó en mi mente fue un único pensamiento: los hombres, sin importar la edad, son realmente las criaturas más egocéntricas. Y a decir verdad, ninguno de ellos es tan especial. No eres especial, había encontrado esa frase en Internet. Aún tenía mucho que aprender, mucha vida por vivir. Al salir del juzgado, abrí mi teléfono. El comentario principal de uno de mis últimos vídeos me llamó la atención: está empezando de cero a esta edad. La admiro muchísimo. Sonreí solo un poco y me susurré a mí mismo, yo también. La mañana después de recibir mi decreto de divorcio, reservé un billete de tren y me dirigí a la oficina de la lotería en la capital. Me senté junto a la ventana del tren, viendo pasar el mundo a toda velocidad. Pueblos, ríos, paisajes que desfilaban como una celebración preparada solo para mí. Por primera vez, lo sentí en los huesos: el mundo realmente era más grande que cocinas y lavanderías. El cielo de la capital tenía un azul que no había visto en años, los edificios eran más altos, las aceras más limpias, la gente animada y llena de propósito. Instintivamente, me toqué el pelo, repentinamente consciente de lo provinciana que debía parecer. Y entonces sonreí para mis adentros, porque ahora tenía los medios para ponerme al día. En el centro de reclamaciones, firmé el cheque, asistí a una sesión informativa sobre impuestos e incluso acepté una entrevista en la televisión local. Frente a la cámara, me puse el nuevo abrigo de cachemira que acababa de comprar y hablé con una calma que me había ganado con esfuerzo. Me gustaría donar una parte de las ganancias a un albergue para mujeres. Todavía hay muchas mujeres en esta ciudad que se sienten atrapadas como yo. Quiero que sepan que hay una salida. En ese mismo momento, escribí un cheque por 150,000 euros a nombre de Red de Apoyo a Mujeres. Después de que se emitió el segmento, la gente inundó mi nueva cuenta de redes sociales. Esta mujer es la verdadera ganadora, se divorció, ganó la lotería y luego dio la vuelta. Así es como se ve el empoderamiento femenino. Por favor, te lo ruego, crea un podcast. Me arrodillaré para escuchar tu historia de matrimonio. Buena suerte, abuela, por favor. Deja de lado tus etiquetas de color de pelo y abrigo. Y tenían razón. Todavía me quedaba mucho por hacer. Primero, cabello nuevo. Pedí cita en una peluquería del centro. Mi estilista, Sofía, era una mujer de cabello rojizo de unos 60 años con una risa contagiosa y una manicura verde brillante. Pasó sus dedos por mis raíces color sal y pimienta y preguntó: ¿estás lista para algo nuevo? Me miré en el reflejo, me miré a los ojos y dije: castaño oscuro, un poco de brillo. Quiero parecer una mujer que empieza su nueva vida. Antes usaba el tinte más barato que podía encontrar una y otra vez, solo para cubrir las canas, para que él no dijera: te ves vieja. Antes nunca compraba una sola prenda de más de 60 euros, porque Ernesto se burlaba: a tu edad, ¿qué intentas demostrar con todo ese color? Pero esa tarde, entré en la boutique más elegante del centro. Nadie puso los ojos en blanco, nadie me preguntó: ¿de verdad necesitas eso? Escogí el vestido más caro que jamás había tocado. La vendedora sonrió mientras lo doblaba con cuidado y lo guardaba en una bolsa. Es tu primero. Le devolví la sonrisa: es la primera vez que compro algo solo para mí. Gasté 7,000 euros para premiar a la mujer que finalmente se eligió a sí misma. En las semanas siguientes, sentí como si hubiera encontrado una nueva clave para la vida,
una que abría puertas que ni siquiera sabía que existían. Aprendí a usar el metro, a navegar en tren como una profesional. Antes de mi primer vuelo, buscaba obsesivamente en Internet los mapas de las terminales del aeropuerto, preocupada por hacer la fila equivocada, subir al avión equivocado o retrasar a los demás. Pero claro, estaba pensando demasiado. En la puerta de embarque, un joven empleado de la aerolínea levantó la vista, con los ojos brillantes al reconocerla. Señora, vi su historia en línea. Espero que esté viviendo su mejor momento. Sonreí, cálida y firme. Por primera vez, me di cuenta, cada paso que daba ahora, esta era mi historia. Fui a lugares que antes solo veía en la televisión. Las fuentes termales de un parque nacional brillaban como pintura derramada del cielo. Las auroras boreales en el norte no eran un filtro, eran reales. Y la brisa marina en una isla tropical, cuando me dio en la cara, por fin comprendí. 70 no era tarde, era el momento perfecto. Abrí una cuenta de una red social para compartir fotos del camino. Debajo de cada una, escribí un texto en el mejor español que pude, recuperando mi alegría fotograma a fotograma. Después de mis viajes, compré una acogedora casa de 3 habitaciones en un pueblo junto a las montañas, donde el aire olía a pino y la luz del atardecer danzaba sobre los picos. La ventana de la cocina enmarcaba cada atardecer, el balcón rebosaba flores. Adopté un gato callejero blanco y negro, lo llamé Félix. Félix no mendigaba cariño. Se pasaba la mayor parte del día holgazaneando tras las cortinas, buscando motas de polvo bajo los rayos del sol. Pero cada noche, como un reloj, se acurrucaba junto a la puerta, cuidando mi sueño, como si supiera que algunos corazones pasan demasiado tiempo sin un hogar y necesitan algo pequeño y cálido que los cuide. Me inscribí como voluntaria comunitaria. Repartía comida para personas mayores, visitaba hospitales y preparaba dulces para eventos del pueblo. Al principio me llamaban la Nueva Victoria, pero pronto me convertí en Nuestra Victoria. Por primera vez, entendí lo que significaba ser necesitado, no utilizado. Me encantaban estos días tranquilos, sencillos, limpios como la ropa recién lavada, días sin manchas. Luego empezaron a llegar las llamadas de Clara. Al principio su tono era edulcorado: «Mamá, ¿por qué no nos dijiste que te ganaste la lotería? ¿Y esa donación? ¿Podrías haberte comprado una casa en la ciudad?» Respondí con frialdad: «Ah, sí». Y luego ella dudó, de fondo oí la voz de Leo: «Abuela, te extraño. ¿Cuándo vuelves a casa?» Me reí entre dientes. «Ya tienes una nueva abuela, ¿verdad? No deberías confundirlas». Hubo una larga pausa en la línea. Entonces Clara le arrebató el teléfono, con la irritación reflejada en su voz: «Mamá, tienes 70 años, no deberías estar jugando a las redes sociales. Ese dinero debería ser para Leo y para tu seguridad cuando seas mayor». Puse los ojos en blanco. Mis verduras se habían enfriado, ¿sabes? Suspiré, tomando un sorbo de agua. Es curioso, cada vez que alguno de ustedes llama, pierdo el apetito. Me recosté y dije: «Tranquila y Clara, no se preocupen. Cuando muera, no tendrán que pelearse por nada. Ya hice mi testamento, cada centavo será donado». Luego colgué. Ella intentó llamar de nuevo más tarde. La bloqueé. A veces miro sus publicaciones públicas, solo por diversión, desplazándome como lo haría por un canal de comedia. Ahora Internet tiene un nombre para gente así: mascotas digitales. ¿Conoces a esas personas que no hacen ningún sonido a menos que hagas clic en ellas? Sí, eso es lo que es ahora. Unos meses después, me di cuenta de que los vídeos de Ernesto y Laura habían dejado de actualizarse. Al principio, solo había silencio en su canal. Entonces alguien en un foro local soltó la sopa. Laura se había mudado de nuevo con su hermana y Ernesto asistía solo a los eventos comunitarios. Sin anuncio oficial, sin publicación sincera, solo un telón que cae silenciosamente sobre una actuación que terminó demasiado pronto. Pasaron algunas semanas más y entonces, increíblemente, Ernesto me llamó. Me quedé mirando la pantalla un segundo antes de contestar. Al otro lado, se aclaró la garganta, forzando un tono de voz despreocupado: «Hola, Victoria, ¿cómo has estado?»
Me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando a Félix estirarse en el balcón iluminado por el sol, y le respondí con frialdad: ¿Estás pensando en filmar una secuela? Se quedó en silencio. Pasaron varios segundos largos. Entonces llegó la frase que sabía que vendría. Solo pensé, tal vez todavía haya una oportunidad para nosotros. Sonreí. Oh, lo siento, estoy en las montañas ahora mismo viendo los picos nevados. La señal no es muy buena, me tengo que ir. Y con esto colgué. Bloqueé su número. ¿Por qué? Incluso las mascotas digitales a veces también se te quedan pequeñas. No necesito que nadie me diga quién soy, qué debo hacer o si valgo algo. Tengo mi propia casita, Félix vigila la puerta por la noche, mis vecinos me traen galletas extra, a cambio les hago pasteles de frutas. Me despierto cuando quiero, duermo tranquila y solo hablo cuando me apetece. Lo más importante es que finalmente me he retirado de sus vidas.